Veamos a continuación las integrales inmediatas que podemos deducir del cuadro de derivadas de funciones compuestas. El cuadro de derivadas de funciones compuestas es este de aquí, que ya conocemos, por el cual, por ejemplo, nos dan la regla de derivación de la función compuesta f de x elevada a k, cuya derivada, como sabemos, es k, el exponente, que multiplica f de x elevado a k menos 1 por la derivada de la función que forma parte de la base de esta función potencial. Aquí tenemos también la regla de derivación, la derivada de la función compuesta raíz cuadrada de f de x, cuyo resultado es 1 partido la raíz cuadrada de f de x multiplicada por 2, y todo ello multiplicado por la derivada de la función que está en el radicando de esta raíz cuadrada. Asimismo, la derivada de la función coseno f de x, una función compuesta de f de x con una función coseno, es igual al menos seno de f de x, derivada del coseno, del menos seno, del mismo argumento que tiene el coseno, y multiplicado todo ello, este menos seno de f de x, por la derivada de la función que aparece en el argumento de la función coseno, que es esta derivada. Y así observamos que existen varias reglas de derivación de funciones compuestas. Este cuadro de derivadas de funciones compuestas suele aparecer en las tablas de integración que vemos en los libros de texto, justo a la derecha de las derivadas o de las reglas de derivación de las funciones simples, que son estas de aquí. Pues bien, a partir del cuadro de derivadas de las funciones compuestas, podemos deducir ciertas fórmulas o reglas de integración inmediatas. Así, por ejemplo, tomando la regla de derivación de la función compuesta, tomando la ley de derivación de g f de x, obtenemos, el resultado es, de esta derivada, g' de f de x por f' de x. Pues bien, a partir de esta regla de derivación de la función compuesta, f compuesta con g, que es esta función de aquí, podemos deducir una fórmula de integral inmediata. Podemos deducir una regla de integración inmediata que viene dada por la siguiente expresión. La integral de g' f de x por f' de x, diferencial de x, es igual a la función g de f de x. Y esta regla de integración inmediata se deriva, evidentemente, de esta regla de derivación que tengo aquí arriba. Puesto que si esta regla de derivación que tengo aquí, que es la regla de derivación de la función compuesta, la utilizo para derivar esta función resultado de esta integral, obtengo, evidentemente, lo que tengo en el integrando de esta integral. De ahí que el resultado de esta integral sea g de f de x, es decir, la función compuesta f con g. Asimismo, otro ejemplo que permite ilustrar la deducción de reglas de integración inmediata sería recurrir a la regla de derivación de la función compuesta potencial f de x elevado a n. Esta regla de derivación de f de x elevado a n es igual al exponente n de esta potencia que multiplica a la potencia de base f de x y exponente n-1, y todo ello multiplicado por la derivada, función derivada, de la base de esta potencia que se está derivando. Esta regla de derivación es la que aparece en el cuadro de derivadas que acabamos de ver. Pues bien, recurriendo a esa derivada
de la función compuesta, podemos deducir una integral inmediata. La integral inmediata que se deduce de esta regla de derivación es esta de aquí. La integral de f de x elevado a n por f' de x diferencial de x es igual a la potencia en base f de x y exponente n más 1 a esa potencia dividida por el resultado que se obtiene de sumar una unidad al exponente de esta función potencial que tengo en la integral. Pues bien, esta fórmula de integración inmediata se deduce de manera directa de esta regla de derivación, puesto que si esta regla de derivación la utilizamos para derivar este resultado propuesto para esta integral, obtenemos como resultado de hacer la derivada de esta función, utilizando esta fórmula, la expresión que tengo en el integrando de esta integral. Así, lo podemos comprobar calculando la derivada de este resultado, de esta integral. Hago aquí la derivada de la función f de x en n más 1, elevado a n más 1, partido n más 1. Si hago esta derivada, empleando la regla de derivación que tengo aquí arriba, la derivada de la función compuesta potencial, f de x elevado a n, sirviéndome de esta regla, derivo esta expresión y después de un conjunto de simplificaciones, llego a que el resultado, tras emplear esta fórmula de derivación, llego a que el resultado es el de la integral, el resultado de la integrando de la integral. Evidentemente, si derivo esta expresión, el n más 1 se toma como una constante, está multiplicando a esta función, por lo tanto sale fuera, o multiplicando al resultado de derivar la función que está aquí en el numerador. El resultado de la derivada de la función que está aquí en el numerador será el n más 1, el exponente que multiplica a la misma potencia, pero reduciendo en exponente en una unidad, n más 1 menos 1. Y finalmente multiplicando todo ello por la derivada de la base de esta potencia. Pues después de estas simplificaciones nos sale un resultado que es idéntico al que tengo en el integrando de esta integral. De ahí que al integrar esta expresión obtenga de resultado esta función. Puesto que recuerdo que cuando integramos cualquier expresión analítica, cualquier función, estamos buscando una función que al derivarla nos proporcione lo que tenemos en el integrando. Otro ejemplo que ilustra la deducción o la obtención de reglas de integración inmediata es, por ejemplo, recurrir a la derivada, a la regla de derivación de la función compuesta arcotangente de f de x. Esta regla nos dice que la derivada del arcotangente de f de x es igual a 1 partido 1 más f de x elevado al cuadrado. Por todo ello, la derivada de la función que aparece en el argumento del arcotangente que se está derivando. Pues bien, evidentemente si multiplico una cosa con la otra, obtengo la expresión que tengo aquí al final. Pues es evidente que de esta regla de derivación puedo obtener la siguiente integral inmediata. La siguiente integral inmediata que se deriva de esta regla de derivación, evidentemente va a ser esta. La integral de f' de x partido 1 más f de x elevado al cuadrado, diferencial de x, va a tener como resultado la arcotangente de f de x, más la constante de integración. Y esto es así porque en base a esta regla de derivación observamos que si derivo la arcotangente de f de x obtengo el integrando de esta integral. De ahí que esta sea la solución de esta integral. Pues bien, razonando del mismo modo que hemos visto en estos tres casos, se pueden ir obteniendo un conjunto de fórmulas integrales inmediatas. La primera que pongo aquí ya la hemos visto, la hemos comentado, es la integral de una función elevado a n, un exponente distinto de menos 1, y esa potencia está multiplicada por la derivada de la función que aparece en la base de esta potencia. El resultado de esta integral, ya lo hemos visto, es este de aquí.
f de x elevado a n más 1 partido n más 1. Otra manera de razonar o de ver que verdaderamente el resultado de esta integral que está propuesta aquí en el punto 1, el resultado sea este, lo podemos ver siguiendo este otro razonamiento. Tengo la misma integral, como podemos observar, la integral de la función f de x elevado a n, por la función f' de x, o sea, la derivada de la base de esta potencia. Pues bien, observando el integrando de esta integral, podemos llegar a pensar que este integrando procede de derivar una función potencial de base f de x. Dado que tengo una función potencial de base f de x y además tengo la derivada de esa base de esa función potencial. Y evidentemente, puesto que además el exponente es n, la función que se ha derivado, la función potencial de base f de x que se ha derivado para que nos salga algo parecido a esto, debe tener un exponente, una unidad superior al que aparece aquí, es decir, n más 1. Y el n más 1, que aparece multiplicando por delante al derivar una función potencial de base f de x y exponente n más 1, debemos de introducirlo dentro del integrando, que es lo que he hecho aquí. Y lo introducimos como lo hemos hecho en otros ejercicios anteriores. Multiplico por n más 1 el integrando y divido por n más 1. El 1 partido n más 1 lo saco fuera de la integral, conforme a la propiedad 2 de integración, y dentro de la integral me queda n más 1, que multiplica f de x elevado a n, y todo ello multiplicado por la derivada de la base de esta función potencial que tengo aquí. Y si nos observamos, si observamos con detenimiento la forma de este integrando, observaremos que procede de derivar la función potencial de base f de x y exponente n más 1. Entonces, en consecuencia, la integral que tengo aquí es igual a f de x elevado a n más 1, función que al derivarla, esta que tengo aquí en el numerador, me proporciona el integrando. Pero claro, el resultado de esta integral me va a quedar dividida por n más 1, dado que esta integral está multiplicada por 1 partido n más 1. De ahí viene, por tanto, también la forma o el resultado de esta integral inmediata. Pasamos a la siguiente. Aquí me dan la integral, me dan otra fórmula de integración inmediata, según la cual la integral de este cociente, en el que observamos que la derivada de la función que aparece en el denominador está en el numerador, con esta tipología o para este tipo de integral, sabemos que el resultado, según la integración inmediata, según esta fórmula de integración inmediata, va a ser el logaritmo neperiano del valor absoluto de la función f de x que aparece en el denominador. Y esto se deduce, evidentemente, de la regla de derivación de la función compuesta logaritmo neperiano de f de x. Se deduce, esta regla de integración inmediata se deduce de esta regla de derivación de la función compuesta logaritmo de f de x, cuyo resultado sabemos que es f' de x en el numerador partido f de x. Expresión, esta de aquí, que observamos en el integrando de esta integral. De ahí que la integral de este integrando sea el logaritmo neperiano del valor absoluto de la función f de x que aparece en el denominador, dado que vemos que es una integral en cuyo integrando aparece un cociente y en ese cociente observamos que la derivada del denominador está en el numerador. La siguiente integral inmediata es la integral del seno f de x
por f' de x, diferencial de x, cuyo resultado es menos coseno de f de x más k. Recurriendo a la regla de derivación de la función compuesta coseno de f de x, esta que tengo aquí, se comprueba fácilmente que al derivar este resultado nos proporciona el integrando que tengo aquí. Y en consecuencia la integral de este integrando es igual a menos coseno de f de x. La siguiente fórmula de integración inmediata es esta de aquí, la integral del coseno de f de x que multiplica, o que está multiplicada, esta función, por la derivada de la función del argumento que aparece afectando el coseno. Pues bien, la integral de este integrando es igual al seno de f de x más k. El motivo, o más bien, deducimos esta integral inmediata de la regla de derivación de la función compuesta seno f de x, cuya derivada, evidentemente, es esta expresión que aparece en el integrando de esta integral. De ahí que la integral de este integrando sea esta función, porque sabemos que la derivada de esta función nos sale es el coseno de f de x por f' de x. La siguiente integral inmediata es esta de aquí, integral del f' de x en el numerador y el coseno cuadrado de f de x en el denominador. Este integrando se debe de entender como 1 partido coseno cuadrado f de x multiplicando a la derivada f' de x del argumento de este coseno cuadrado. El 1 partido coseno cuadrado de f de x multiplicado por esta función derivada, por la derivada del argumento del coseno cuadrado, nos debe de remitir, sin lugar a dudas, a la regla de derivación de la función tangente de f de x. De ahí que el resultado de esta integral sea la tangente de f de x. Aplicando la regla de derivación de la función compuesta tangente de f de x, llegamos a esta integral, a este integrando de aquí. De ahí que la integral de este integrando tenga por resultado la tangente de f de x. Igualmente, puesto que el resultado es el mismo, la integral de 1 más tangente al cuadrado de f de x, multiplicado todo ello por la derivada del argumento de esa tangente cuadrada, su resultado es la función tangente de f de x, puesto que si aplico la regla de derivación de la función compuesta tangente de f de x sobre esta función, obtengo esta expresión que veo aquí, en el integrando de esta integral, como ocurría en el anterior. Recuerdo que existen, en principio es la misma ley de derivación, lo que sucede es que existe una relación trigonométrica que nos iguala el 1 partido coseno cuadrado de f de x con el 1 más tangente cuadrado de f de x. No tenemos dos derivadas de la tangente, sí tenemos dos expresiones que son idénticas de la derivada de la tangente de f de x. En el cuadro de derivadas de las funciones compuestas aparece esta. Aparece la derivada de la tangente de f de x, que es igual a 1 más la tangente cuadrada de f de x por la derivada f' de x. Derivada del argumento de esta tangente al cuadrado. Pero es que, en trigonometría, vimos que esta expresión de aquí es idénticamente igual a 1 partido coseno cuadrado de f de x. De ahí que tengamos, o de ahí que deduzcamos, dos integrales inmediatas
de la regla de derivación de la función tangente de f de x, que son estas dos de aquí. Y evidentemente se demuestran cada una de ellas observando que la derivada de la tangente de f de x o bien sale esto, o bien nos sale esto otro de aquí, dependiendo de cuál de las dos expresiones de la derivada optemos por utilizar. A continuación tengo aquí la integral de f' de x partido 1 más f de x elevado al cuadrado, diferencial de x. Si nos fijamos y si conocemos las reglas de derivación de la función compuesta arco tangente de f de x, observamos que esta expresión que tengo en el integrando procede de derivar esta función de aquí. De que esta integral, el resultado sea arco tangente de f de x. Lo mismo se puede decir de esta. Tengo la integral de f' de x partido la raíz cuadrada de 1 menos f de x al cuadrado, diferencial de x, cuyo resultado es arcoseno de f de x. Observamos que lo que tengo en el integrando es el resultado de derivar esta función de aquí. De aquí esto sea el resultado de esta integral. Y lo mismo se puede también decir de esta expresión que tengo en el integrando, que es la derivada de la función compuesta arcocoseno de f de x. Si yo derivo esta expresión con las reglas de derivación de la función compuesta de arcocoseno de f de x, observo que obtengo este resultado aquí, que es el integrando de esta integral. De ahí que el resultado de esta integral inmediata sea arcocoseno de f de x. Igualmente ya, con la integral de la exponencial de f de x multiplicada por f' de x, diferencial de x. Es fácil observar que lo que tengo en el integrando le resulta de derivar, resulta de aplicar la regla de derivación de la función compuesta e elevado a f de x. Si yo derivo esta expresión con la correspondiente regla de derivación que tiene, obtengo el integrando de esta integral. Por lo tanto, el resultado de esta integral inmediata es esta exponencial de aquí. Nos debemos de fijar que en el integrando evidentemente tengo la derivada del exponente. Y debemos de recordar que al derivar una exponencial de base n, obtengo la misma exponencial multiplicada por la derivada del exponente, que es lo que tengo en este integral. Y por último, otra regla de de integración inmediata es esta de aquí, la integral de a elevado a f de x, una exponencial en base a, multiplicada por f' de x, derivada del exponente. Pues evidentemente debemos de observar que aplicando la regla de derivación de la función compuesta a elevado a f de x, obtengo todo esto de aquí. Y lo único que nos falta, dentro del integrando, comparándolo con la regla de derivación, lo único que nos falta es el logaritmo neperiano de a, que no aparece. Tenemos a elevado a f de x en el integrando, multiplicando o multiplicada, esta función, multiplicada por la derivada f' de x. Tanto esta primera función como la última la tenemos en el integrando. No tenemos esta constante logaritmo neperiano de a. Entonces, en virtud de lo que hemos visto en otros ejercicios anteriores, podríamos introducir el logaritmo neperiano de a multiplicando el integrando por el logaritmo neperiano de a y dividiendo por el logaritmo del neperiano de a. El 1 partido logaritmo neperiano de a saldría para afuera de la integral y dentro me quedaría el logaritmo neperiano de a por todo esto, que ya es la derivada completa de la función compuesta a elevado a f de x. Y entonces por eso nos queda la constante 1 partido logaritmo neperiano de a, que está multiplicando por delante de la integral, multiplicando el resultado de esta integral. Y el resultado de esta integral ya, con el logaritmo neperiano de a en su interior, multiplicando todo esto, es a elevado a f de x. Y finalmente, como en todos los demás casos, pongo la constante de integración. Pues bien, estas son todas
las integrales inmediatas, que se deducen del cuadro de derivadas de las funciones compuestas. Pues bien, cuando veamos en alguna integral algo parecido a cada una de estas integrales, podemos intuir el resultado de cada una de estas integrales. Veamos aplicaciones ahora, en el cálculo de integrales, aplicaciones de estas fórmulas de integración inmediata. Tenemos aquí el apartado A, en él nos pide calcular la integral de la función coseno x cuadrado menos 5x más 3, que está multiplicada por 2x menos 5, diferencial de x. Observando el integrando, podemos intuir, dado que hay un coseno de una función, que proceda a derivar la función seno, una función seno. Observando el integrando, también apreciamos que contamos, este segundo factor, contamos con la derivada, que es 2x menos 5, del argumento de la función coseno. Por lo tanto, esta forma que tiene este integrando es bastante similar o parecida a la forma de esta integral inmediata, que hemos visto más arriba, cuyo resultado es el seno de f de x. Se ve claramente un cierto paralelismo entre un integrando y el otro. Y esta es la integral inmediata, cuyo resultado es el seno de f de x. En esta fórmula de integración inmediata, la función que hace las veces de la función f de x, en esta fórmula, la función que hace las veces de esta función f de x, que aparece en la fórmula de la integración inmediata, es el x cuadrado menos 5x más 3. O sea que en esta fórmula, la función que en esta integral hace las veces de la función f de x de aquí, es x cuadrado menos 5 más 3. Y la derivada, 2x menos 5. De ahí se deduce que entonces el resultado de esta integral es el seno de la f de x, del polinomio de grado 2, que es el argumento del coseno. Entonces queda el seno de x cuadrado menos 5 más 3, más k, más la constante de integración. Repito que esto se puede observar, se puede deducir, viendo la forma del integrando, o bien observando el paralelismo que existe entre la forma de este integrando y la forma del integrando de esta integral inmediata, donde la f de x sería el polinomio de grado 2 que tengo aquí, y donde la f' de x sería el 2x menos 5. Veamos el apartado B. Nos piden calcular la integral del coseno a la quinta de x, que está multiplicada por el menos seno de x, diferencial de x. Tenemos una potencia en base coseno de x, y debemos observar que la función que está multiplicando esta potencia es la derivada de la base de esta potencia. Por lo tanto, nos debe de remitir a la integral inmediata que aparece aquí en el cuadro azul, cuyo resultado ya sabemos que lo podemos obtener a través de la fórmula de integración inmediata, que nos proporciona esta fórmula. Evidentemente, en esta fórmula de integración inmediata, la función que hace las veces de f de x es el coseno de x, cuya derivada, f' de x, es el menos seno de x. Lo pongo aquí a la derecha del cuadro. La función que hace las veces en esta fórmula, en esta integral inmediata, la función que hace las veces de f de x es coseno de x. Y f' de x, entonces, es menos seno de x. De ahí que aplicando directamente la fórmula de integración inmediata, la primera que hemos visto, esta de aquí, obtengamos como resultado de esta integral del apartado B coseno a la sexta de x partido 6. Es esta potencia, esta misma potencia, pero añadiéndole una unidad, o sumando una unidad al exponente 5,
y dividiendo esa potencia resultado, que nos queda aquí, entre lo que me sale al sumarle a este exponente 1, 6, y más la constante de integración. Pues bien, este apartado B lo hemos resuelto recurriendo a esta integral inmediata, que hemos visto en el punto 1. En cualquier caso, podemos averiguar el resultado de esta integral razonando de otra manera. Por ejemplo, ese mismo apartado, el B, el mismo integrando, observando el integrando, ya dije antes que dado que es una potencia, y dado que tengo la derivada, multiplicando, tengo la derivada de la base, es de suponer o de esperar que este integrando proceda a derivar una función potencial de base coseno de x. Cuando derivamos una función potencial, nos queda evidentemente la potencia en base coseno de x y el exponente restándole una unidad, o sea, reduciéndolo en una unidad. Por lo tanto, si esta expresión, este integrando, procede a derivar una función potencial de base coseno de x, esa función potencial, cuya derivada es esta de aquí, deberá tener exponente 6. Esta expresión del integrando es la cuasi derivada de la función potencial de base coseno de x exponente 6. Nos faltaría el 6 para que tengamos la derivada completa. Y entonces lo que hago a continuación. Introduzco el 6 en el integrando. Multiplico por 6 y divido entre 6. El 1/6 sale fuera como constante que multiplica la integral por delante. En virtud de la propiedad 2 de integración, el 6 nos queda dentro y nos queda el 6 coseno a la quinta de x que multiplica el menos seno de x. Y ya ahora sí tengo en el integrando, en este integrando, tengo completa la derivada, la expresión derivada, de la función potencial de base coseno de x exponente 6. Finalmente, como hemos hecho en otros ejercicios, me quedará el 1/6 que multiplica el resultado de esta integral. El resultado de esta integral, como ya he dicho, es el coseno de x elevado a la sexta, este de aquí. Pero como la integral está multiplicada por 1/6, pues este coseno a la sexta de x queda dividido entre 6, más la constante de integración. Otra forma de observar o de razonar la resolución de esta integral. Veamos el siguiente apartado, el apartado C. Nos piden calcular aquí la integral de la raíz cúbica del coseno de 2x. Esta función está multiplicada por el menos seno de x, diferencial de x. Siempre que tengamos algún radical, convendrá transformarlo en una potencia de exponente fraccionario, como está aquí. Coseno elevado a 2/3 de x por el menos seno de x. Este integrando es el mismo que este. Pero aquí ya tengo una potencia de exponente 2/3, una potencia en base coseno de x de exponente 2/3 diferente a menos 1. Y además nos fijamos que tengo la derivada, menos seno de x, la derivada de la base de esta potencia. Por lo tanto, este integrando nos remite a la derivada de una función potencial cuya base es coseno de x. Evidentemente nos remite a la derivada de una función potencial cuya base es coseno de x y cuyo exponente ha de ser una unidad superior al que aparece aquí. Es decir, su exponente será 2/3 más 1. 2/3 más 1, que son 5/3. Es decir, que el integrando que tengo aquí es la cuasi derivada, me falta algo, es la cuasi derivada, o es casi la expresión de la derivada, de la función potencial de base coseno de x y exponente 5/3. Entonces lo que me falta dentro del integrando sería el exponente 5/3, que aparece siempre que derivamos una
función potencial. Pues bien, aquí lo que he hecho ha sido recurrir a la fórmula de integración inmediata que tengo en el cuadro de arriba, en este de aquí. Veis el paralelismo que existe entre este integrando y el integrando de la fórmula de integral inmediata, donde la función coseno de x hace las veces de la función f de x que está en este integrando de la fórmula de integración inmediata. Y vemos que su derivada, la derivada de f de x, la derivada del coseno de x está en el integrando, que es esta. Por lo tanto, puedo aplicar esta fórmula de integración inmediata, cuyo resultado ya sé, o que puedo calcular mediante esta fórmula de aquí. Entonces me queda el coseno de x elevado al exponente aumentado en una unidad, coseno del exponente que hay aquí, aumentado en una unidad, dividido, esa potencia, entre el resultado que obtengo de sumar a este exponente 2/3 una unidad. Pues bien, recurriendo a la fórmula de integración inmediata, llegamos al resultado de esta integral que me pedía. Lo único que tengo que hacer es sumar, hacer la suma del exponente, hacer la suma del denominador, y entonces me queda el coseno elevado a 5/3 de x partido 5/3. Dividir entre 5/3 es lo mismo que multiplicar por 3/5, y el coseno de x elevado a 5/3 es lo mismo que la raíz cúbica de coseno de x elevado a la quinta. Y como en todos, como siempre, la constante de integración. Aquí me ha ayudado de esta fórmula de integración inmediata. Pero se puede razonar de una forma parecida para hallar el resultado. Aquí tengo el mismo apartado C, la integral, la misma potencia y el mismo menos seno de x que está multiplicando la potencia. Como dije antes, observamos que lo que tengo integrando procede de derivar una función potencial de base coseno de x, cuyo exponente evidentemente ha de ser superior en una unidad al que aparece aquí, cuyo exponente ha de ser 5/3, que lo hemos visto antes. De ahí que, por tanto, en el integrando tengo que meter el 5/3. Multiplico por 5/3, divido entre 5/3, y ese 1 partido 5/3 es lo que sale para fuera de la integral, multiplicándola por delante, y dentro ya me queda el 5/3, me queda el coseno 2/3, o sea, coseno de x elevado a 2/3, multiplicado por el menos seno de x. Y lo de dentro ya es totalmente la derivada de la función potencial de base coseno de x exponente 5/3. Esto que acabo de decir aquí. El resultado de esta integral es el coseno de x elevado a 5/3. Función potencial en base coseno de x elevado o de exponente 5/3. Y abajo, evidentemente, 5/3, dado que esta integral está multiplicada por 1 partido 5/3. De ahí viene la fórmula que acabamos de ver en el otro documento, ¿no? Y ya, pues, dividir por 5/3 es igual que multiplicar por 3/5 y convierto esta potencia de exponente fraccionario en un radical. Y con sus correspondientes constantes de integración. El siguiente apartado, el D, nos piden calcular la integral de una función exponencial, la exponencial de x cubo más x cuadrado, es decir, el número e elevado a x cubo más x cuadrado, multiplicado por 3x cuadrado más 2x. Observamos, tengo una función exponencial, y observamos que la función que le está multiplicando resulta de derivar el exponente. Entonces, obviamente, vemos el paralelismo que tiene este integrando con la fórmula de integración inmediata que tengo aquí en el cuadro azul, donde la función x cubo más x al cuadrado, exponente de e, hace las veces de la función f de x en esta fórmula. Y 3x al cuadrado más 2x, evidentemente, pues es la derivada de este exponente y hace las veces
de la f' de x en la fórmula. Por lo tanto, el resultado es la propia exponencial que tengo aquí. El e elevado a x cubo más x cuadrado, más la constante de integración. Como veis, recurriendo a la fórmula de integración inmediata que hemos visto ahí arriba. El apartado E, tengo la integral de una función exponencial de una e elevada al coseno de x, elevada a la función coseno de x, multiplicada por el seno de x, diferencial de x. Tengo una potencia, una exponencial, tengo un e elevado a una función y multiplicado por el seno de x. Da la casualidad de que el seno de x es la derivada, bueno, es la cuasi derivada, no es la derivada completa, de la función que aparece en el exponente de esta exponencial. Me faltaría el menos, que luego voy a introducir. Entonces tengo el cuasi o casi, en parte, no tengo toda la derivada de la función que aparece en el exponente. Y tengo una exponencial. Es palpable que existe una cierta semejanza entre este integrando y la forma de integración inmediata, esta que tengo aquí en el cuadro. Es verdad que todavía no está completa. Le falta el signo negativo al seno de x para que sea la derivada del exponente de esta función e elevado a coseno de x. Me falta ese menos, que lo voy a introducir a continuación, como lo vais a ver aquí en rojo. Para ello, pues como siempre, multiplico por menos 1 y divido por menos 1. El 1 partido menos 1 lo saco para afuera. Bueno, el 1 partido menos 1 es menos 1. Lo saco para afuera multiplicando la integral y dentro de la integral ya me queda el menos seno de x, el menos 1 por el seno, menos seno de x, y me queda la exponencial que estaba antes, la e elevada al coseno de x. Y ahora sí que vemos la enorme similitud que tiene está integrando con el integrando de la fórmula de integración inmediata que tengo aquí en el cuadro, donde el coseno de x hace las veces de la función f de x que aparece en esta fórmula. Y entonces el resultado de esta integral que tengo aquí va a ser la e elevada al coseno de x. La e elevada al coseno de x es el resultado de esta integral que tengo aquí. Dado que si derivo e elevado al coseno de x, si hago la derivada, me sale lo que tengo en la integral. Y este e elevado al coseno de x, solución de esta integral, viene precedido por el signo menos, dado que la integral está multiplicada por menos 1. El menos 1 que tuve que introducir para tener completa la derivada de la función que tengo en el exponente, de esta función exponencial. Y aquí se ve claramente la similitud que tiene este integrando con respecto a esta fórmula de integración inmediata, donde las veces de la función f de x la cumple el coseno de x, la función coseno de x, tal como pongo aquí. F de x será coseno de x. El f de x de esta fórmula es el coseno de x en este integrando de aquí. Pasamos al siguiente ejercicio. Nos piden calcular, en el apartado f, la integral de la tangente de x al cuadrado por 2x, diferencial de x. Tengo la tangente de x al cuadrado. La tangente de x al cuadrado sabemos por trigonometría que se puede expresar como el seno de x al cuadrado partido coseno x cuadrado. Y el 2x sigue integrando multiplicando a la tangente de x cuadrado y por tanto a este cociente. Si este cociente lo expreso como seno de x al cuadrado por el 2x arriba del numerador dividido el coseno de x al cuadrado, observando ese cociente que tengo aquí, subiendo el 2x al numerador, puedo darme cuenta, al tener un cociente, que la derivada de la función de abajo, del coseno de x al cuadrado, o la cuasiderivada de la función que tengo en el denominador, la tendré en el numerador. 2x seno
2x que multiplica al seno de x al cuadrado, es la cuasi derivada, es casi la derivada, de la función que tengo en el denominador, que es el coseno de x al cuadrado. Recuerdo que la derivada del coseno de x al cuadrado será menos seno de x al cuadrado por la derivada del x cuadrado, que es 2x. 2x seno cuadrado, seno de x al cuadrado. La cuasi derivada de lo que tengo abajo. ¿Qué es lo que me falta? El menos 1. ¿Qué debo de introducir? Introduzco el menos 1 multiplicando por el menos 1 y dividiendo entre el menos 1. Bueno, el 1 entre el menos 1, como en el caso de antes, es menos 1, lo saco para afuera. Multiplicando la integral, me queda por delante de la integral un signo negativo, el menos 1, multiplicando. Y el menos 1, que está multiplicando dentro de integrando, pues lo asocio al seno, claro. Entonces me queda menos seno x al cuadrado, que está multiplicando al 2x. Y esto que tengo en el numerador sí que es la derivada de la función que tengo en el denominador. Y cuando esto ocurra, cuando tengo la integral de un integrando de estas características, sé que debe de proceder de derivar una función logaritmo. De derivar la función logarítmica neperiana aplicada al coseno de x al cuadrado. Es decir, de la función que aparece en el denominador, cuya derivada aparece en el numerador. Y entonces el resultado de esta integral, evidentemente, dado que tengo una función abajo y su derivada arriba en el numerador, es el logaritmo neperiano del valor absoluto del coseno de x al cuadrado. Es decir, de la función que aparece en el denominador aquí. Y precedido por un signo menos, dado que esta integral está multiplicada por menos 1. Observamos claramente que este integrando de aquí, que es lo que indica esta flecha del cuadro, esta integral de aquí tiene mucho de parecido, vamos exactamente en forma igual, al integrando que aparece en la fórmula de integración inmediata que tengo aquí escrita. La integral f' de x en el numerador y f de x abajo, en el denominador. Y el resultado de esta integral inmediata sabemos que es el logaritmo neperiano del valor absoluto de la función f de x que aparece en el denominador, donde en nuestra integral el coseno de x al cuadrado hace las veces de la función f de x en la fórmula, donde el coseno cuadrado de x, el coseno de x cuadrado hace las veces de la función f de x en la fórmula de esta integral inmediata. Bueno, pues lo voy a dejar en este apartado f. Continuaremos luego más tarde con el apartado g.